de Pícaros, seguimos en edición cuarentena y esto parece que va para rato. Así que nada, hoy vamos a cambiar un poco de estilo y en vez de hablar de un autor en concreto, vamos a hablar de un personaje y de diferentes cosas que se han escrito sobre ese personaje a lo largo de los últimos 1000 años aproximadamente. Y es que el personaje de que vamos a hablar hoy va a ser el rey Arturo. Es decir, vamos a hablar de novela artúrica a lo largo de muchos años, ¿vale? A lo largo de tiempo. ¿Quién es el rey Arturo? ¿Cuál es el mito original del rey Arturo? Bueno, pues esto creo que lo sabemos todos, ¿no? Todo el mundo se sabe la historia. Rey Arturo, hijo de Uther Pendragón, heredero del trono de Inglaterra, no es criado por su familia, porque Merlín se lo lleva, clavan una espada en una piedra, la espada dicen que se consiga sacar la espada de la piedra será el nuevo rey de Inglaterra, lo intentan todos los caballeros de Inglaterra, Arturo saca la espada, se casa con Ginebra, conoce a Lanzarote se guía con Ginebra, Arturo se enfada con Lanzarote, Arturo se guía con su hermana Morgana sin saber que es su hermana, o sabiéndolo, depende de las versiones. Tienen un hijo que se llama Mordred, Morgana malmete a Mordred porque es un bicho, y Mordred mata a Arturo y se acaba el mito artúrico. ¿Vale? Y esto así con mogollón de versiones, a las que se han ido incorporando, pues, la tabla redonda, los caballeros, pues la búsqueda de Grial, nombres de caballeros, pues Gawain, Percival, Galahad, la historia propiamente dicha de Lanzarote, Lancelot Dulac, Lanzarote del Lago, los caballeros escoceses como Gawain, bueno, una serie de añadidos, de mitos que fueron sumándose en la Edad Media y vamos a pasar un poco por encima de ellos hasta llegar a, vamos a ir viendo diferentes, cómo se va formando esta historia y vamos a ver sobre todo de historia fantástica, de libros de fantasía épica relacionados con el mito de Arturo. ¿Vale? Lo más antiguo, empezamos. ¿Cuál es el origen de Arturo histórico? Como tal, no se saben demasiadas cosas, pero sí parece ser que en algún momento entre el siglo IV después de Cristo, mientras Roma estaba empezando a decaer y empezaban a llegar los primeros invasores germanos, en este caso eran sajones, daneses, a, a Inglaterra, a vamos a hablar de Britania, mejor que de Inglaterra, ¿vale? Empezaban a llegar a Britania y ahí parece ser que sí que hubo un caudillo que podía llamarse Artus, Arctus, algo parecido, ¿vale? Que era un militar romano o de ascendencia romana o que se enfrentó a los sajones y que parece que tenía su origen en algún punto de lo que hoy es Gales, ¿vale? Que ellos llamaban Kimru. Esto todo no está claro, ¿vale? Hay fuentes que parece ser, que se dice, que tradiciones. Sí que es curioso que a partir del siglo VIII, creo que es aproximadamente, en determinadas crónicas británicas, sí que empieza a hablarse de él, ¿vale? De rey Arturo, de la batalla de Badón, en la que derrotó a los franceses, no me he ido yo lejos, a los sajones, de la batalla de Camlan, en la que murió, y ahí empiezan a aparecer grandes cronistas británicos como Geoffrey de Monmouth o Nennius, ¿vale? Que son los que empiezan como a generar este trasfondo un poco de mito, de mezcla de mito y leyenda, que fue muy exaltado durante el siglo XII, cuando los primeros Plantagenet, ¿vale? Enrique II, su mujer Leonor de Aquitania, de la que ahora hablaremos un poquito más, se convirtieron en reyes de Inglaterra y quisieron presentar el linaje de los Plantagenet como una especie de continuación del mito del legado artúrico, ¿vale? Lo hicieron, de hecho, fue cuando se encontró la tumba del rey Arturo en Avalon, que, bueno, ellos ubicaron en Glastonbury, ¿vale? En un lugar en la zona de Salisbury, en Inglaterra, una abadía, donde parece ser que se encontró la tumba de Arturo. Lo que tiene pinta de ser una falsificación histórica, como ha habido muchas, ¿vale? Pero bueno, el caso. Durante la época de los Plantagenet, que fueron una dinastía de reyes,
que gobernaban a caballo entre Francia e Inglaterra, entre lo que hoy es Francia, que en aquellos tiempos no lo era, y Britania e Inglaterra. Vale, estos Plantagenet gobernaron durante pues casi un siglo y medio, 2 siglos, un imperio que estaba a caballo entre toda Inglaterra y el norte y la zona sur, sobre todo de Francia, Aquitania, ¿vale? Y fue precisamente una de estas, bueno, no era Plantagenet, por parte de, bueno, total. En esta época, en la corte de María de Champaña, María de Francia, hija de Luis de Francia y de Leonor de Aquitania, cuando este mito artúrico, este trasfondo artúrico, empieza a llenarse de los mitos de caballerías que luego darán lugar pues, a la mesa redonda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto ocurre ¿por qué? Pues porque desde los tiempos de la madre de María de Champaña, Leonor de Aquitania, Leonor de Aquitania debe ser probablemente la mujer más interesante de la historia y si no, de la Edad Media, y si alguien quiere corregirme es libre de hacerlo. ¿Vale? Pero desde mi punto de vista, Leonor de Aquitania tiene una de esas historias fascinantes. Es una mujer que dentro de sus posibilidades y dentro de lo que era el siglo XII hizo lo que dio la gana, se casó con un rey, se divorció, se casó con otro rey, volvió a sus hijos contra el rey de Inglaterra, contra Enrique II. Parece ser que tuvo en algún momento un affair o un algo, o eso contaban, a saber, con su tío que vivía ay Dios, en Tierra Santa, ¿vale? En Antioquía. Vivía en Antioquía. Bueno, se fue a cruzada con sus compañeras, con sus damas, pues porque le apeteció y nadie fue capaz de decirle que no iba a ir. Vale, ella se lo guisaba, ella se lo comía. Y Leonor de Aquitania empezó a plantear en el sur de Francia, sobre todo en Aquitania, que era su dominio, lo que se llamaban las cortes de amor, el amor caballeresco, el amor, iba a decir romántico, pues que el amor caballeresco, si te pones a mirarlo, no tiene nada de romántico. O sea, era el rollo de, para tocarme una mano tendrías que hacer esto. Luego a partir de la mano íbamos subiendo. Vaya, o sea, vamos a ver un poco también lo que entendemos hoy en día como el amor puro y cortés, ¿no? Todas estas, bueno, pero todas estas cosas de amor cortés empezaron en el corte de Leonor de Aquitania y una de sus grandes defensoras fue precisamente su hija, María de Champaña, que vivía en Troyes. Es una de las zonas más importantes de Francia, Champaña en aquel momento, porque se celebraban unas ferias muy importantes, bueno, tenía gran renombre, mucha riqueza, y María de Champaña gustaba de tener a su alrededor juglares y escritores y poetas, ¿vale? Y uno de ellos, el más importante, fue Christian de Troyes. Chrétien de Troyes, ¿vale? Que escribió una serie de romances, de Lais, ¿vale? Bueno, de romances, que hablaban sobre, pues, el Caballero de la Carreta, el Caballero Verde, bueno, todos tienen este tipo de nombres y creó una serie de caballeros, pues como Lancelot, Percival, etcétera, que se unieron a este mito artúrico, que comenzaron a formar esta parte caballeresca de Atavia Redonda y demás. Esta es una de las raíces más importantes, ¿vale? La de Chrétien de Troyes. Por otra parte, hemos visto la raíz histórica y por otra parte una tercera y más exótica, por así decirlo, más misteriosa, más mitológica. Están unos relatos gaeses, una compilación de relatos gaeses llamada Mabinogion, donde se cuentan diferentes historias y entre ellas hay varias sobre el rey Arturo. Parte de estas historias, por ejemplo, luego las tomará Chrétien de Troyes para su Percival. Por ejemplo, está basada en unas historias de Caballero de Mabinogion, ¿vale? Pero bueno, y es un texto totalmente mitológico. Te habla lo mismo de los caballeros de Rey Arturo y de enfrentamiento de, por ejemplo, su Percival contra una serie de brujas cuervo, creo que es, o Wayne también aparece por ahí, como de los dioses de inframundo y bueno, pues toda esta serie de cosas celtas. Es un compendio de mitología celta y de cuentos celtas, ¿vale? Cogemos carrerilla, llegamos hacia el siglo XV, finales del XV, primeros del XVI, y nos encontramos con la que es la primera recopilación sistemática de todo relacionado con el mito artúrico, ¿vale? Y esto es en una obra de Thomas Malory llamada La muerte de Arturo, La mort d'Arthur, ¿vale? Editada en Inglaterra. Es un libro que, bueno, es uno de los primeros libros escritos, impresos,
impresos como tal en Inglaterra, ¿vale? Creo que fue en Carfax, en una imprenta en Carfax, pero bueno, lo que hace La muerte de Arturo es recoger todo lo que se había escrito sobre el rey de Arturo, lo que hace Thomas Malory es novelizarlo, crear una sola novela con toda la historia del rey Arturo, con todos sus grandes añadidos, ¿vale? Desde Merín a Merín, Ginebra, Lanzarote, Gawain, la búsqueda de Grial, la traición de Morgana, los enfrentamientos con Lot, el rey de Orcadi, todo lo que hoy entendemos, todo lo que conocemos, todo el mito de Arturo recogido en un solo libro. ¿Vale? Es un libro fantástico. Y si vamos a empezar a recomendar libros sobre Arturo, yo creo que La muerte de Arturo debería ser el primero. Es duro, o sea, no deja de ser un libro de siglo XVI, de 15, no sé si es 1400 y mucho o 1500 y poco, no lo recuerdo. Pero es una gozada de libro, las cosas como son, ¿vale? Y vamos a dar un gran salto en el tiempo, ¿vale? Porque luego a partir de ahí hay muchos escritos, hay novelas y tal, pero quiero llegar a mi objetivo de hoy, que son las que se han escrito en el siglo XX, ¿vale? Sobre Arturo. Voy a hablar de un par de ellas más antiguas y luego de tres muy contemporáneas, o vamos, o que tienen contemporáneas es que tienen menos de 30 años, 20, 30 años, ¿vale? Más o menos, que podrían entrar en lo que llamamos fantasía épica. Después de La muerte de Arturo, el siguiente libro es que yo recomendaría, se centra mucho en la parte cuando Arturo era un niño, ¿vale? Es un libro de T.H. White, bueno, no es un libro, son 4 o 5, que se llama Camelot, la serie, ¿vale? Y nos habla mucho sobre la infancia de Arturo, está muy, muy chula, sobre todo para críos. Yo la leí siendo muy, muy jovencico, la cogí en la biblioteca, hago así porque tengo la biblioteca enfrente, justo ya veo, estoy viendo por la ventana. Vale, la cogí en la biblioteca y me llamó mucho la atención. Y es otro libro que yo, bueno, pues es muy bueno, muy chulo para los que tengáis críos, por ejemplo, pues para empezar a leer algo diferente. Además tiene mucha carga fantástica, pero no sé, me parece un libro muy chulo y muy recomendable, ¿vale? Luego, efectivamente, Robert Steinbeck tiene, por ejemplo, Los hechos del rey Arturo y sus novias caballeros, que es, bueno, pues Steinbeck es un gran escritor y aquí no va a decepcionar, ¿vale? Es muy de rollo, bebe mucho directamente de Malory, de La muerte de Arturo, ¿vale? Y pues tuvo su propio libro de caballerías. Está ahí, está muy bien. Si a algunos gusta Steinbeck, de alguna de las otras obras que tiene, de sus otros trabajos, pues con este podéis entrar en mitología artúrica. Y luego hay un escritor ya fallecido, Mircea Eliade, era un filósofo y historiador de las religiones de origen rumano, ¿vale? Que también escribió una serie, bueno, sí, escribió una serie de relatos, de libros, no muy largos, sobre mitología artúrica, en la que lo que hizo fue adaptar todos estos viejos cuentos, y les dio una especie de linealidad y os adaptó a lectores, vamos a decir, modernos, ¿vale? Contemporáneos, pero siempre teniendo en cuenta que Mircea Eliade sobre todo era un filósofo y un historiador de las religiones. Entonces es donde pone el peso. Pone el peso en esta parte, no es, en esta parte un poco, como he dicho, mitológica, a lo mejor, que tiene Rey Arturo. ¿Vale? Mm, mm. Bueno, para echar un ojo a algunas cosas, a algunas partes de la historia de Arturo, están bien, pero a mí se me hacen un poco, personalmente, se me hacen un poco aburridos, ¿eh? Aún así, me gustaría, bueno, he querido contaros, querido hablar de ellos un poquito, porque es cierto que suponen un esfuerzo y además, sobre todo, porque son el esfuerzo de un gran profesional como fue Mircea Eliade, que probablemente lo que falla en todo esto es que era un gran estudioso, pero no un gran escritor, no un gran novelista, perdonadme. Mircea Eliade tiene textos de divulgación buenísimos, una biografía sobre Leonor de Aquitania que es fascinante, la Leonor de Aquitania que he mencionado antes, ¿vale? O sea que ahí también hay lectura para el que le apetezca. No son libros muy grandes, yo los tengo por ahí en la estantería, una cosita así, ¿vale? Y se leen muy fácil, ¿vale? Más cosas. Estos son un poco los antiguos, los más antiguos de los que quería hablar. Creo que no me dejo ninguno, porque mi objetivo de hoy era llegar a esta parte del vídeo. Llevo ya un cuarto de hora, pero sí, esta es la parte a la que quería llegar. Literatura fantástica contemporánea relacionada con el mundo artúrico.
voy a hablaros de tres novelas, de tres, no son tres ciclos de novelas. Hay muchos más, ¿eh? Yo he leído algunos, otros no. Se ha escrito novelas románticas, se ha escrito mucha bazofia y seguro que hay alguna cosa chula que me he perdido. Las cosas como son. Pero cuando, bueno, en fin, creo que hay que poner también la marca en algún sitio y a partir de aquí no. Y con el Rey Arturo yo tengo aproximadamente en las primeras 20 páginas. Vale, si no me convence la historia a partir de ahí, va fuera. Porque hay mucha literatura artúrica y ya os digo, se ha escrito mucha bazofia. Con todo mi respeto para los escritores y los lectores a los que les hayan gustado estas novelas. Pero bueno, a mí no. Y vamos a empezar a hablar de la primera de ellas, va a ser Las Nieblas de Avalon. ¿Vale? Las Nieblas de Avalon es una novela, bueno, realmente son 4, aquí se editaron en 2 volúmenes, yo lo tengo en 2 volúmenes en España, y de hecho se hizo suficientemente famosa como para contar con su propia miniserie en televisión, protagonizada por una chica que en aquellos momentos estaba muy en boom porque era enfermera de urgencias, pero cuyo nombre no recuerdo. ¿Vale? Otra, mira, antes de seguir con Marion Zimmer Brady, que es la escritora de Las Nieblas de Avalon, voy a aprovechar que estamos hablando de Las Nieblas de Avalon, de la miniserie, para comentar que sobre el mundo de Arturo se han hecho también varias adaptaciones cinematográficas y series poco afortunadas, vamos a ser realistas, la mayoría de ellas, ¿eh? Bueno, salvo por supuesto la maravillosa Skyward, que es una maravilla de película, que refleja, que se basa totalmente en la muerte de Arturo, en el de Thomas Mallory, que respeta todo aquel tiempo, toda aquella ambientación tardomedieval que Thomas Mallory imprime en su relato, porque es lo que estaba viviendo. O sea, cuando hablamos de, hoy en día de caballeros de Rey Arturo y nos los imaginamos con sus armaduras completas, sus justas, esa no es la vida de la Inglaterra prefeudal del siglo IV. Vale, no, eso es la vida de la Inglaterra feudal del siglo XVI, de finales del XV, principios del XVI, de los últimos Lancaster, York y los primeros Tudor. O sea, no, pero es lo que nos ha quedado, la magia de Mallory, por ejemplo, ha estado ahí en trasladar el Rey Arturo a su época, a lo que estaba viviendo y hacernos creer a los demás que esta es la verdadera historia. Bueno, total. Aparte de la fantástica Excalibur, creo que todo lo demás que se ha hecho en cine sobre Arturo es mierda. Más mierda, menos mierda, pero desde el primer caballero que es... Bueno, en fin, está ahí el primer caballero, que es una historia romántica, tampoco van a engañar a nadie. A Rey Arturo, la película de Kid Owen, creo que era, con Rachel Weisz, no, con Keira Knightley, que siempre las confundo por lo que sea. Con Keira Knightley, que es de verdad, es deprimente. Y la versión para Canis que hizo Guy Ritchie, con David Beckham por ahí metido, el Arturo callejero de las calles, bueno, en fin, bazofia. Series, bueno, pues también para todos los gustos ha habido una serie sobre Merín que hizo Sam Neill, por ejemplo, una miniserie con Eva Green haciendo de Morgana, que estaba bien. Hay otra serie de aventuras de principio del siglo XX, del siglo XXI, no sé si es 2002, 2003, que está chula. También es una serie muy Smallville o muy de ese tipo, muy Smallville sobrenatural. Este tipo de serie, pero en los tiempos de Rey Arturo se llama también Merín. Arturo el pobre se queda siempre fuera de cuadro en este tipo de series, ¿vale? Pero bueno, volvamos a la novela, volvamos a Las Nieblas de Avalon. Marion Zimmer Brady lo que nos trae es una novela, una construcción feminista de la historia de Arturo. Es decir, si hasta ahora estamos acostumbrados normalmente a ver la historia siempre desde el punto de vista de Arturo, Lanzarote, de los héroes, de los guerreros, vamos a empezar con Las Nieblas de Avalon. Lo que hace Marion Zimmer Bradley es trasladarla a la perspectiva de las mujeres. Y entonces nos vamos a encontrar con que la historia nos la van a contar, van a ser las protagonistas Igraine, la madre de Arturo, Morgana, su hermana, y Ginebra, su mujer. Y además con una carga muy religiosa, muy de conflicto religioso entre paganismo y cristianismo,
que está muy chula y muy bien llevada, y un protagonismo total de Morgana. Morgana deja de ser en esta historia la enemiga de la enemiga de Arturo, es que es complicado sin spoilear nada. Pero bueno, Morgana deja de ser la mala de la película para convertirse en un personaje que, si bien no es bueno, porque hace lo que tiene que hacer para defender el mundo como ella lo concibe, Morgana es la protagonista absoluta de la novela, de este ciclo de novelas de las nieves de Avalon, ¿vale? Y además es un personaje súper rico. Marion Zimmer Bradley consigue crear un personaje, no es que sea tridimensional, es que pasa más allá de las dimensiones. Es una mujer con sus ambiciones, con sus dolores, con sus deseos, con sus decepciones, que vive cada momento, que sufre, que ama, que siente alegría, que además y consigue muy bien a llevarnos con ella, ¿vale? Que ese gran, yo creo que es el gran trofeo que tiene Marion Zimmer Bradley con esta novela. Cómo nos consigue identificar con Morgana y cómo consigue que disfrutemos con ella, que nos identifiquemos con ella y que entendamos todo lo que hace, cómo la engañan, cómo se revuelve, cómo, bueno, en fin, todo el desarrollo de la historia artúrica, ya os digo, como tal, pero con un nivel mágico bajito, ¿vale? Vamos a decir que es el intermedio. Tiene un nivel mágico intermedio, ¿vale? Donde la magia es sobre todo una cuestión de religión, son habilidades como que conceden la diosa, ellos hablan de una diosa, una especie de diosa madre, que es la que se venera en Avalon, las damas del lago, Morgana entre ellas, y de un nivel intermedio, ¿vale? No esperéis, no hay escenas de grandes batallas con fuegos y demás, ¿vale? Con llamas mágicas, no ocurre, no es esa historia, ¿vale? Vamos a poner que ya es el nivel mágico intermedio, las niveles de Avalon, ¿vale? Ya os digo, en España en 2 tomos ya tenéis, yo tengo en una colección que editó hace años Círculo de Lectores y me pareció una maravilla, a mí me encantó. Segunda propuesta de novela fantástica de artúrica contemporánea, ¿vale? Parece que es el título de un seminario de la facultad. Ezequiel Pendragon. Ezequiel Pendragon son 5 novelas, ¿vale? Salvo que al señor Lowhead le dé por escribir alguna más, que yo creo que ya no, a estas alturas, hace ya a lo mejor 20 años de la última. Pero bueno, Ezequiel Pendragon es la que va a ser el top de fantasía. De las 3 que vamos a ver, las nieblas de Avalon es el punto intermedio, y saltamos un escalón a Ezequiel Pendragon. Ezequiel Pendragon de Stephen Lowhead. Stephen Lowhead parece ser especialista o publicó varias novelas de tipo mágico, de tipo fantástico, basadas en mitología celta. Las más destacadas para mí son este Ezequiel Pendragon y hay otra saga, otra trilogía que sacó, la que era la canción de Albion, se llamaba, vaya, sobre un personaje contemporáneo, un chico de Inglaterra normal, actual, que en un viaje en coche se encuentra de pronto un animal prehistórico extinto en la carretera, y a partir de ahí viaja, parece que hace una especie de viaje en el tiempo, donde se encuentra en la Inglaterra ya no prefeudal, es casi prehistórica, en una Inglaterra mítica, ¿vale? Con sus dioses, celtas y demás. ¿Vale? Y este autor, Stephen Lowhead, escribió 5 libros sobre Rey Arturo, Ezequiel Pendragon, que tienen los títulos de los protagonistas. Se van llamando Taliesin, Merin, Arturo, Pendragon y Grial. ¿Vale? Cortitos, directos. ¿Vale? ¿Qué nos va a contar Ezequiel Pendragon? Pues Ezequiel Pendragon nos va a hablar de la historia de Rey Arturo desde mucho antes de su nacimiento. Va a empezar en el primer volumen con Taliesin. Taliesin es un personaje mítico de la mitología celta, esto es redundante, pero es un personaje de la mitología celta, y lo que hace Lowhead es incorporarlo al ciclo artúrico, y va a tener como 2 protagonistas. En Taliesin vamos a encontrarnos la historia de Taliesin, que es un bardo inglés, un bardo bretón, británico, y de una Britania, ya lo que digo, una Britania post-romana, en la que Roma está ya desapareciendo, siglo 3, siglo 4 aproximadamente, ¿vale?
Por un lado vamos a tener a Taliesin y por otro lado una princesa, la princesa Charis, que viene de Atlántida. ¿Vale? Vamos a leer una historia que se nos va a contar que transcurre en Atlántida. Una Atlántida mítica, cuyos refugiados, la gente cuando la Atlántida es destruida huye, van a llegar a Gran Bretaña. Allí Charis y Taliesin se van a conocer y el hijo de ambos va a ser el prota del segundo libro. Y yo creo que de toda la saga, que también aquí se come en Arturo, que es Merín. El segundo volumen se llama Merín y nos va a contar toda la historia de Merín, desde que es un niño hasta prácticamente que corona a Arturo. ¿Vale? Lowhead consigue muy bien unir en su narración, en su historia, varias tradiciones célticas, varias tradiciones antiguas medievales, porque Merín, a día de hoy, aunque es nuestro Gandalf, ¿no? Parece ser como si fuera el origen de la imagen de Gandalf. Hay muchos Merines. Está en Merín, en las historias antiguas, Merín es un consejero de reyes, Merín es el hijo del demonio, Merín cambia de forma, Merín se volvió loco, o hay un Merín el loco del bosque, en un bosque en Escocia, por ejemplo. El Merín Kentigern, que también le llaman el hombre salvaje, Merín, bueno, muchos Merines, ¿no? Entonces, lo que consigue hacer Lowhead es unir todos estos Merines en uno solo y contarnos una gran historia en una novela que es cojonuda, ¿vale? Es impresionante. De hecho, de las tres que vamos a hablar, de las tres, aunque las Nieves de Avalon me gustó mucho, siempre mi preferido creo que va a ser el Cíclope en Dragón. Arturo probablemente sea el peor de los 5 libros, ¿vale? Tiene 3 narradores, tiene 3 perspectivas, desde 3 puntos de vista de 3 caballeros distintos que nos van a contar la vida de Arturo, desde que empieza su reinado hasta su muerte, pues, como la tradición indica, frente a una batalla, frente a Mordred, frente a su hijo, creo que aquí llaman Medraut, si mal no recuerdo. Pero bueno, vamos a tener lo que es en sí toda la narración de la vida de Arturo, y a mí me parece sinceramente el más flojito de todos. Y gana con mucho el cuarto volumen, que con el segundo probablemente sean los dos mejores de la saga. El cuarto es Pendragón, y en él hacemos un salto atrás en el tiempo y nos va a contar el enfrentamiento ficticio, ¿vale? Esto no ocurrió. Entre Arturo, el Arturo Celta, el Arturo Guerrero, el rey Arturo, y los vándalos. Los vándalos sí existieron, son uno de los grupos de bárbaros que recorrieron Europa con la caída de Roma y que de hecho por España sí que pasaron, pero que se sepa en Inglaterra no llegaron, teóricamente. Sin embargo, en esta historia, en Pendragon, sí que nos vamos a encontrar a Arturo enfrentado a un caudillo bárbaro llamado Amílcar, que prácticamente devasta Inglaterra. Se sale un poco de las tradiciones habituales porque ya os digo, no existe en ningún sitio una referencia a este conflicto entre bárbaros, entre vándalos y bretones y celtas, pero la historia es interesante, la novela es cojonuda, está súper bien escrita y es muy emocionante, tiene mucha épica, ¿vale? Y el quinto libro, con el que de momento hasta hoy se cierra la saga, recurre a la misma técnica, se insertaría pues iría dentro de Arturo, porque nos cuenta una historia sobre el rey Arturo que es Grial, es el momento épico, místico de la búsqueda de Grial, ¿vale? En versión de Stephen Lowhead, en versión de fantasía épica. Quizá no sea tampoco el mejor de los 5 libros, ¿vale? Yo creo que el enfoque de la búsqueda de Grial es complicado, la historia de la búsqueda de Grial es complicada, porque hacerlo como lo hizo Mallory ya está hecho. Mallory es el que plantea la búsqueda de Grial como una épica cristiana en la que el rey Arturo tiene que convertir a su reino. Solo un caballero, solo hay 3 caballeros perfectos que pueden encontrarlo, que son pues, ni el propio Lanzarote consigue encontrar el Grial. Son Bors, Percival y Galahad, y de hecho el que encuentre el Grial, que es Galahad, muere porque es demasiado, o sea, la perfección de Grial es demasiado divina como para que un ser humano la pueda contener. Entonces, bueno, pues la historia es complicada
Y yo entiendo que llevarlo a un texto contemporáneo también lo es, ¿vale? Porque nos vamos a quedar fuera de muchos de los mitos, de muchas de las historias que cuenta. Entonces, bueno, ahí está. Pero vamos, yo a cualquier lector de literatura fantástica le recomendaría Ciclo Pendragón. Es una maravilla. Les digo, son 5 libros, pero oye, que son 5 libros que se leen deprisita, ¿eh? Son muy dinámicos, muy amenos. Y por último, esto no sé si es fantasía épica, porque prácticamente no hay fantasía. Aquí estaban las niveles de Avalon, aquí en el nivel de magia, a nivel de fantasía, el Ciclo Pendragón, y aquí Señor de India, el Señor de la Guerra. Las crónicas del Señor de la Guerra, de Bernard Cornwell, que se me va a Cornwell. Bernard Cornwell es un escritor británico, los otros dos también lo eran. Bernard Cornwell es un escritor británico que quizá os suene porque bueno, hay una de sus series, de sus novelas, de sus series novelas que Netflix ha adaptado, The Kingdom, que aquí en España sus libros creo que van por el noveno, se llaman sajones, vikingos, sajones, celtas, sajones y normandos, o sajones, vikingos y normandos, o algo parecido, ¿vale? Y tiene otra serie bueno, es novela histórica, entre comillas, sobre un oficial de la Armada Británica que se llama Sadwell o Sadel o algo así. Se me ha olvidado y no voy a parar ahora el vídeo para recordarlo. Pero bueno, vamos a la que nos ocupa. Las crónicas del Señor de la Guerra. Es una trilogía, ¿vale? Con nombres tiene uno de los nombres más chulos que es Enemigo de Dios, que es el segundo volumen. Y aquí se va a quitar al mundo artúrico toda esa pátina de magia, de épica, no es, de épica fantástica que tiene, para convertir una novela súper dura, una novela dura, en un relato agobiante, desesperanzador y sobre todo muy realista. Es probablemente que más de todos los que hemos hablado, el que más recaiga en lo que podría haber sido la vida o cómo pudieron haber ocurrido las cosas en el siglo IV. Cambia muchas cosas. Aquí, por ejemplo, Arturo no es no, ese hijastro de Uther, pero Mordred no es su hijo, ese hijo de Uther también es su hermano. Lo que pasa es que Arturo es bastardo y Mordred es heredero real. Morgana sí es hermana de Uther, pero no tiene nada que ver con Arturo, porque además, bueno, se casa es monja, se casa con un sacerdote. Sí que hay magia, pero la magia que hay es que no es magia, es gente que cree que la magia existe. Entonces hay rituales y entonces pues, los brujos sajones hacen unos rituales, los brujos celtas, los magos celtas hacen otros rituales, entre ellos se piensan que se contrarrestan y tal, pero tú no ves nada que sea magia como en otras historias de fantasía, ¿vale? No ocurre nada, yo qué sé. De pronto hay una escena en la que hay un combate, uno de los chamanes sajones avanza, lanza una serie de hechizos, Nimue, que es la dama del lago, que es la más poderosa hechicera de Britania, lo que hace es acercarse, mea en el suelo y entonces con eso se supone que ha conjurado todo el poder de los hechiceros celtas, ¿vale? Es muy curiosa, es muy interesante y es muy intensa, ¿vale? Porque además es muy original porque nos plantea muchas cosas nuevas, como os decía. Por ejemplo, la traición de Ginebra a su enamoramiento con Lanzarote le da un giro mitológico, místico, mistérico y religioso muy curioso, metiendo de por medio los cultos mistéricos de Isis. Por ejemplo, ellos no son cristianos, la mayoría de ellos. De hecho, por eso es título del segundo libro, Enemigo de Dios. El enemigo de Dios es Merín, que es hijo del demonio. ¿Vale? Los guerreros artúricos son sobre todo mitraístas, que es una religión muy habitual de los soldados romanos. Hostia, el libro, ya os digo, es la leche y lleva desde el fin de la época de Uther Pendragon hasta la caída de Britania en manos de los sajones, narrado por uno de los caballeros de Arturo, creado ex profeso o bueno, tomado de la mitología, pero llevado al papel de protagonista, llamado Derfeld en estas novelas, que es el que va a acompañar, es un poco
es como el protagonista de los episodios nacionales de Guy 2, que curiosamente estaba siempre en donde debía estar para ser el protagonista de las novelas. Y todo, yo que sé, era pues como Jessica Fletcher en la serie Se ha escrito un crimen. Cada vez que llegaba a algún sitio sabías que iba a haber un muerto. Con Derfeld pasa un poco eso, ¿no? Es donde está él, van a pasar las cosas importantes de Rey Arturo, de la historia de Rey Arturo. Desde el principio hasta el final. Él participa en la batalla de Montebadón, él va a participar en la batalla de Camlan, él va a estar presente cuando se descubra la traición de Ginebra, él va a estar presente para luchar. Bueno, es muy enemigo, sea fatal con Lanzarote. Hacen un Lanzarote desagradable, desagradable, pedante, odioso. Uf, qué asco de personaje. A mí de por sí que ya no es un personaje que me guste. Cornwell lo convierte en un auténtico asqueroso, tío. Y te alegras de cuando casca, cuando tiene, bueno, al final que le dan, pues casi que te viene hasta bien, te sientas bien, ¿vale? No sé qué más contaros, llevo ya 35 minutos y tampoco quiero aburrir mucho más. Entonces, porque además os he dado muchas novelas y no deberíais perder más tiempo para ir a buscarlas, seguro que están en Kindle o en ebook, buscar en Lectu o en Amazon, las que os interesen, pero ya os digo, hay muchísimo mundo artúrico y para todos los gustos. Así que animaos y esperadlo. Nos vemos por aquí próximamente. Ya sabéis, abajo al like, a la campanita o a lo que queráis. Y día a día ir pasando que Mavado está haciendo sus partidas a Oddworld y están muy chullas, muy divertidas. Venga, saludines y fuerza.